Giré el dial de mis binoculares, ajustando el enfoque mientras escaneaba la línea de árboles. El bosque se extendía bajo la Torre 7 como una manta verde arrugada, oscureciéndose conforme la noche comenzaba a caer. No había nada fuera de lo común. Ninguna columna de humo, ningún movimiento extraño. Solo otra tranquila tarde de verano en las cascadas. De repente, la radio sobre mi escritorio crujió, despertando mi atención. Torre 7, aquí Torre 12. Comprobación de radio, cambio. La voz era joven, ansiosa, y un tanto excesivamente formal en su protocolo. Sonreí para mis adentros mientras tomaba el auricular. Torre 12, aquí 7. Te escucho perfectamente. ¿Cómo va todo por allá, Sawyer? Todo bien, señor. Acabo de terminar mi barrido de la tarde. Ninguna señal de humo ni actividad sospechosa que reportar. Olvida el señor, chico. Solo Russell. Respondí mientras me recostaba en mi silla. Buen trabajo con el barrido. La primera vez puede ser abrumadora con todo ese territorio que cubrir. Sí, perdón. Quiero decir, Russell. Su risa nerviosa me recordó lo joven que era. Es mucho para procesar. Aunque la vista es increíble. Me levanté y me acerqué a las ventanas que daban al norte, mirando en dirección a la Torre 12, aunque era demasiado lejos para verla. Espera a verla al amanecer. Vale la pena madrugar. Llevaba 15 años haciendo este trabajo. 15 veranos vigilando estas montañas, aprendiendo cada cresta y cada valle, cada patrón climático. Había visto decenas de novatos llegar y marcharse. La mayoría duraban 1 o 2 temporadas antes de que la soledad los desbordara. Algo me decía que Sawyer sería diferente. Había una sinceridad en su voz, una curiosidad genuina sobre el bosque que me recordaba a mí mismo cuando empecé. ¿Cuánto tiempo te tomó acostumbrarte a estar solo aquí arriba? Preguntó Sawyer, rompiendo el protocolo al no firmar su reporte correctamente. No lo corregí. Pensé en su pregunta mientras observaba a un halcón que planeaba perezosamente sobre los árboles. Honestamente, unos 3 años. El primer año estuve a punto de rendirme 2 veces. El segundo año fue mejor. Al tercero, ya se sentía como en casa. Eso es alentador, supongo. No sonaba convencido. El truco está en mantener la mente ocupada. Lee libros, lleva un diario, aprende a identificar cada canto de pájaro que escuches. El bosque tiene mucho que enseñar, si estás dispuesto a escuchar. Lo que no le conté fue sobre la historia de la Torre 12. Como 3 vigilantes habían solicitado transferirse en la última década. Como, a veces, se reportaban luces extrañas cerca de esa zona que nunca resultaban ser campistas o excursionistas. Equipos que fallaban misteriosamente a pesar de estar en perfecto estado. Y especialmente no le mencioné a Carl Jennings, quien abandonó su puesto sin previo aviso hace 5 años. Encontraron su camión al pie de la torre, con las llaves aún en el encendido, pero nunca dieron con él. Algunas torres simplemente tienen mala fama, me dije. No había necesidad de asustar al chico con historias de fantasmas y rumores. Traje un montón de libros y mi guitarra, dijo Sawyer, aunque no estoy seguro de que a mis vecinos les guste mi música. Tu vecino más cercano soy yo, y estoy a 8 millas de distancia. Toca tan fuerte como quieras. Charlamos durante otros 10 minutos. Le expliqué algunos procedimientos en los que parecía no estar seguro, le recordé sobre el registro meteorológico y le advertí sobre la familia de osos que a veces rondaba cerca de la carretera de acceso a la Torre 12. Nos hablamos mañana por la mañana, a la misma hora, dije antes de firmar. Lo haré. Torre 12 fuera. Dejé el auricular y volví a mi rutina nocturna. La cena consistió en una lata de estofado de carne calentado en mi pequeña estufa de propano. Comí mientras actualizaba mi registro, anotando la dirección del viento y la cobertura de nubes. La noche se asentó a mi alrededor, la oscuridad afuera convertía las ventanas en espejos que reflejaban mi pequeño espacio. La cama estrecha,
el escritorio lleno de mapas y guías de campo, la estantería abarrotada de libros que había leído varias veces. A la mañana siguiente, Sawyer se reportó puntualmente. Su voz sonaba cansada pero entusiasta mientras informaba sobre la visión de un ciervo cerca de su torre. Se pondrán atrevidos si los alimentas, le advertí. No pensaba hacerlo, pero es bueno saberlo. Durante los siguientes 2 días, nuestras conversaciones por radio se volvieron una rutina cómoda. Me encontré esperando con ansias esos momentos, disfrutando la oportunidad de transmitir lo que había aprendido con los años. Sawyer era un buen aprendiz, hacía preguntas inteligentes sobre el comportamiento del fuego y los patrones climáticos. Le expliqué cómo distinguir entre nubes de polvo y humo, cómo ciertas formaciones de nubes podían predecir tormentas eléctricas y la importancia de seguir la dirección del viento cuando se avistaba un incendio. ¿Alguna vez tuviste que coordinar una gran operación de extinción de incendios? Me preguntó durante nuestra segunda revisión nocturna. 3 veces, respondí. La más grande fue en 2015. Un rayo provocó el incendio y el viento lo empujó hacia un campamento. Tuvimos que evacuar a 60 personas. Lo vi todo desde aquí, guiando los equipos en el suelo. Eso debió ser intenso. Lo fue. No profundicé en el peso de esa responsabilidad. Como cada decisión que tomé, cada coordenada que transmití, podría significar vida o muerte para los bomberos y campistas. Sawyer aprendería esa carga pronto, si se quedaba. Al tercer día, pude ver que Sawyer ya se estaba asentando. Sus llamadas por radio sonaban más relajadas, menos formales. Había empezado a explorar la zona alrededor de su torre, informando sobre las condiciones de los senderos y avistamientos de fauna. Me sentí extrañamente orgulloso, como si estuviera viendo una versión más joven de mí mismo encontrar su camino. Esa tarde, me senté en mi escritorio, terminando mi informe diario mientras el sol comenzaba a ponerse. El cielo al oeste ardía en tonos naranjas y dorados, pero al este, donde estaba la Torre 12, nubes oscuras se estaban acumulando. Fruncí el ceño, observando el frente de tormenta acercándose más rápido de lo que el pronóstico había predicho. Esas nubes parecían cargadas de lluvia, posiblemente de rayos. Un extraño sentimiento me invadió mientras las observaba, una inquietud que no podía explicar. La Torre 12 sería la primera en recibir el impacto si la tormenta seguía su curso. Sawyer debía ser advertido para asegurar su equipo y prepararse para posibles rayos. Tomé el auricular, mis dedos encontrando la forma familiar. Pero cuando lo levanté, algo me hizo detenerme. Mi mano permaneció suspendida, el auricular a medio camino hacia mi boca. Algo profundo en mi mente, un instinto que no sabía nombrar, susurró una advertencia. No llames. No ahora. No cuando cae la oscuridad. Miré la tormenta que se acercaba, mi mano congelada en el aire, la inquietud creciendo más fuerte con cada segundo que pasaba. Me tensé cuando la voz de Sawyer interrumpió el silencio de la noche en la Torre 7. Russell, ¿estás ahí? Veo algo raro aquí afuera. Agarré el auricular, mi cena olvidada en la pequeña mesa plegable. Adelante, Sawyer. Hay luces moviéndose entre los árboles, a medio kilómetro al noreste de mi posición. Su voz tenía un tono que no había escuchado antes. No siguen ningún sendero, solo se mueven entre los árboles. Mi boca se secó. Aprendí a aferrarme al radio con más fuerza. ¿Qué tipo de luces? ¿Linternas? No, son diferentes. Rojas, pero no como linternas, más bien como orbes luminosos. Se mueven en patrones que no tienen sentido, no como excursionistas o guardabosques. Se detienen, luego se mueven de lado, luego hacia arriba, como si flotaran. Cerré los ojos, el reconocimiento golpeándome como un golpe físico. Las mismas luces que había visto años atrás. Las mismas luces que otros habían reportado antes, desapareciendo. ¿Cuántas ves? Manteniendo la voz firme a pesar del martilleo en mi pecho. 3, no, 4. Ahora se están dispersando alrededor de la torre. Su respiración se había acelerado.
Russell, esto no se siente bien. Se están moviendo. Algo no está bien. Escúchame muy atentamente. Hablé con una calma que no sentía. Entra ahora mismo. Cierra todas las puertas y ventanas. Mantente alejado de las ventanas y baja las luces. ¿Crees que es peligroso? Debería hacerlo, Sawyer. Ahora estaba llamando a la oficina del distrito. Cambié al canal de emergencia mientras buscaba mi libreta de registros. Pasando las páginas, encontré el número de emergencia de Bonnie Doyle. Mis dedos temblaron ligeramente mientras marcaba su número en el teléfono satelital. Contestó al cuarto timbre. Russell, casi son las 10, ¿qué está pasando? Bonnie, tenemos una situación en la Torre 12. Sawyer reporta luces inusuales moviéndose por el bosque cerca de su posición. Necesito saber si hay personal autorizado en esa área esta noche. Hubo una pausa antes de que respondiera. No hay personal autorizado en ese sector. El riesgo de incendio es bajo. No hay mantenimiento programado. No debería haber nadie a menos de 8 kilómetros de su posición. Eso era lo que pensaba. Respire hondo. Necesito que envíen refuerzos a la Torre 12 inmediatamente. ¿Qué exactamente está viendo Sawyer que te preocupa tanto? Su voz se había vuelto profesional, medida. Las luces coinciden con las descripciones de incidentes previos en esa área. Elegí cuidadosamente mis palabras. Creo que Sawyer podría estar en peligro. ¿Incidentes previos? ¿Te refieres a Carl Jennings y los demás antes que él? No expliqué más. Bonnie, necesitamos enviar a alguien allí. Suspiró. Russell, sabes que no puedo movilizar a un equipo antes de la mañana. Los turnos nocturnos están todos comprometidos con la quema controlada en West Tree, y el apoyo aéreo está detenido hasta el amanecer debido al sistema meteorológico que se aproxima. La radio crujió con la voz de Sawyer, ahora más urgente. Le levanté un dedo, aunque Bonnie no podía verme. Russell, se están acercando. Estoy dentro, con todo cerrado. Pero hizo una pausa, su respiración se escuchaba fuerte a través del altavoz. Hay algo más allá con las luces. ¿Qué ves, Sawyer? Pregunté, sintiendo el nudo en mi estómago. Es alto. Muy alto. Delgado. Como, imposible de delgado. Su voz bajó a un susurro. ¿Y su cabeza? Su cabeza, es solo una luz roja, pero más grande. Está ahí, de pie en el límite del bosque, mirando hacia la torre. Cerré los ojos, sintiéndome enfermo. Bonnie, ¿lo oíste? Lo oí. Su voz ya no tenía la frialdad profesional de antes. Russell, ¿qué demonios está pasando allá arriba? No lo sé, pero no voy a esperar hasta la mañana. Tomé la decisión en un instante. Voy rumbo a la Torre 12 ahora mismo. Eso va en contra del protocolo. Las carreteras no son seguras por la noche, especialmente con la niebla que está llegando. Entendido. La corté. Registra mi salida a las 10:15. Te contactaré cuando llegue. Colgué antes de que pudiera discutir más y tomé el kit de emergencia debajo de mi cama. Linterna, suministros de primeros auxilios, pistola de bengalas, baterías extras, mi adición personal, un cuchillo de caza pesado. Tecleé de nuevo en la radio. Sawyer, voy hacia ti. Estaré allí en unos 40 minutos. Mantén todas las puertas cerradas y mantente alejado de las ventanas. Estoy en camino. Está subiendo por la torre. Su voz cayó a un susurro aterrorizado. Russell, está subiendo por la parte externa de la torre. Puedo oír el metal crujir. ¿Cómo está subiendo? Las escaleras, no. La transmisión se cortó a estática. El ruido blanco áspero llenó la pequeña habitación. Sawyer, ¿me copias? Grité al auricular,
pero solo me respondió la estática. Tomé mi chaqueta y las llaves, bajando las escaleras de 2 en 2 mientras corría hacia la torre 7. Mi camión estaba en su lugar habitual. Tiré el kit de emergencia al asiento del pasajero antes de meter la llave en el encendido. El motor rugió al encenderse mientras encendía los faros, iluminando el camino de tierra frente a mí. Giré el camión rápidamente y pisé el acelerador, las llantas lanzando grava mientras me dirigía hacia la carretera principal del servicio forestal. «Sawyer, ¿me copias?» Probé la radio otra vez mientras conducía, una mano al volante, la otra sosteniendo el auricular. «Torre 12, esta es Torre 7. Responde, por favor». Nada más que estática. La carretera principal estaba en mal estado, llena de baches por las lluvias de primavera y parcialmente mantenida. Mis faros cortaban la oscuridad, captando los ojos reflectantes de un ciervo que saltó al matorral. Aceleré más de lo que debía, sintiendo la suspensión protestar cuando pasé sobre un bache. «Torre 12, esta es Torre 7. Sawyer, si me escuchas, responde». Probé otro canal, luego otro. Nada más que la misma estática vacía. La niebla que Bonnie había mencionado comenzaba a aparecer. Bancos gruesos de niebla colgaban entre los árboles y cruzaban la carretera. Mis faros reflejaban hacia mí, haciéndome más difícil ver. Reducí la velocidad un poco, sabiendo que sería inútil para Sawyer si estrellaba el camión contra un árbol. Probé la radio de nuevo. «Sawyer, soy Russell. Por favor responde». Mi voz tembló ligeramente al final. Cada intento fallido de contactarlo apretaba más el nudo en mi estómago. La carretera se estrechaba a medida que subía hacia la Torre 12. Las curvas hacían que el viaje fuera más largo de lo que la distancia real indicaba. Conocía cada giro, habiendo recorrido esta ruta innumerables veces durante el día, pero nunca de noche, nunca con una niebla tan densa, y nunca con esa sensación de terror aplastándome. El motor del camión rugió mientras lo empujaba cuesta arriba, los faros apuntando momentáneamente hacia el cielo antes de nivelarse en la cima. Ya estaba cerca. Tal vez a 10 minutos si mantenía esta velocidad. «Sawyer, ya casi llego. Si me escuchas, ya casi llego». No estaba seguro si la transmisión llegaba, pero tenía que intentarlo. El último tramo de la carretera fue el peor. Estrecho, con un precipicio pronunciado a un lado y apenas espacio suficiente para el camión. Reduje la velocidad, inclinándome hacia adelante sobre el volante, como si esos pocos centímetros pudieran ayudarme a ver mejor a través de la niebla. Apagué el motor y me quedé allí, unos segundos, escuchando. El silencio era absoluto. No había viento, ni animales, ni los sonidos habituales del bosque, solo una quietud densa, llena de espera. Tomé mi linterna y el kit de emergencia. Al bajar del camión, las escaleras metálicas que conducían a la Torre 12 se alzaban ante mí, perdiéndose en la oscuridad. Dirigí la luz hacia arriba, pero la niebla dispersó el haz, haciendo imposible ver la plataforma de observación. «Sawyer», llamé, mi voz pequeña en medio de ese vasto silencio. No hubo respuesta desde la torre oscura. Ese silencio, esa ausencia total de respuesta, me golpeó más fuerte que cualquier grito. Me quedé en la base de las escaleras, mirando hacia la oscuridad, sabiendo que debía subir, pero temeroso de lo que podría encontrar. Las escaleras metálicas crujieron bajo mi peso mientras subía hacia la plataforma de observación de la Torre 12. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el haz de mi linterna cortando la espesa oscuridad. «Sawyer», llamé de nuevo, mi voz resonando contra la estructura metálica. «Sawyer, ¿estás ahí?» Solo el silencio respondió. Llegué al rellano y probé la puerta. Estaba sin trancar, se abrió con un bajo crujido, revelando el interior oscuro de la plataforma de observación. La luz de mi linterna barría el pequeño espacio, atrapando partículas de polvo flotando en el aire. «Sawyer». Volví a llamar, esta vez dando un paso dentro. El suelo de madera crujió bajo mis botas. La plataforma de observación estaba vacía, pero no abandonada. El equipo de radio zumbaba suavemente,
las luces de encendido brillaban en verde en la oscuridad. El libro de registros de Sawyer yacía abierto sobre el escritorio, con la pluma aún descansando en el pliegue. Me acerqué, orientando mi linterna para leer su última entrada. La escritura comenzaba ordenada, pero al final se volvía cada vez más frenética, inclinándose hacia el final de la página. 2215 horas. Están en la línea de árboles ahora. Luces rojas, 4 de ellas moviéndose como nada que haya visto antes. Una ha tomado forma. Alta, demasiado alta, mirándome. Dios, ayúdame. Está subiendo la torre. Las últimas palabras estaban tan presionadas en el papel que casi rasgaron la página. Giré lentamente, observando el resto del espacio. La chaqueta de Sawyer colgaba del respaldo de su silla. Una taza de café medio bebida descansaba sobre el escritorio, ya completamente fría. Su mochila estaba apoyada contra la pared, todavía con sus pertenencias dentro. Nada parecía alterado ni fuera de lugar. Me dirigí a la pequeña habitación contigua a la plataforma de observación. La cama estrecha estaba hecha con precisión militar, tal como esperaría de Sawyer. Su guitarra estaba en la esquina, una novela de bolsillo boca abajo en la mesa de noche. Revisé el pequeño baño. El cepillo de dientes en su soporte. La toalla colgada ordenadamente en el perchero. No había señales de lucha en ningún lado. Ninguna entrada forzada. Nada roto ni volcado. Era como si simplemente hubiera salido y desaparecido. Volví a la plataforma principal, frotándome la cara con las manos. Esto no tenía sentido. ¿Dónde podría haber ido? ¿Y qué eran esas luces que describió? Un estallido de estática en la radio me hizo saltar. Corrí hacia ella, tomando el micrófono. Sawyer, ¿eres tú? Responde. La estática continuó, luego se despejó ligeramente. Una voz emergió, distorsionada, lejana, pero inconfundiblemente la de Sawyer. No es lo que pensábamos. Sus palabras se desvanecían y volvían a aparecer. El bosque tiene lugares escondidos dentro de él. Lugares que no deberían existir. Ajusté frenéticamente los diales, intentando fortalecer la señal. Sawyer, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Continuó como si no pudiera oírme. Hay otros aquí también. Los que fueron llevados antes. La transmisión se distorsionó, alargando sus palabras de manera antinatural antes de volver a la claridad. Carl está aquí. Dice que ha estado aquí durante años, pero se siente como si fueran días. Carl Jennings. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. El vigía que desapareció hace 5 años. Sawyer, soy Russell. ¿Me escuchas? Dime tu ubicación, grité al micrófono, girando los diales con desesperación. Las luces son puertas, Russell. Su nombre y su voz hicieron que me recorriese un escalofrío. Se abren cuando él quiere. No los sigas. No lo hagas. La transmisión se disolvió en un agudo zumbido que me hizo estremecer, y luego, nada más que aire muerto. Probé todos los canales, todas las frecuencias, llamé su nombre hasta que mi voz se apagó. No respondía nada más que estática vacía. Tomé mi linterna y el kit de emergencia y volví afuera. El aire nocturno me golpeó como una pared de hielo. Me quedé en la plataforma exterior de la torre, iluminando el bosque circundante con mi luz. Sawyer, grité, mi voz se perdió entre los árboles. Ninguna respuesta. Bajé las escaleras de la torre y comencé a buscar por el perímetro. El haz de mi linterna solo atrapaba árboles, maleza y fauna salvaje asustada. No había huellas, ni ramas rotas, ni señales de que alguien hubiera pasado por allí. Durante horas, recorrí la zona circundante en círculos cada vez más amplios, llamando el nombre de Sawyer hasta que mi garganta se rindió. El bosque permaneció silencioso e implacable, sin revelar nada de lo que le había sucedido al joven vigía.
Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el cielo del este, regresé a la Torre 12, exhausto y sin estar más cerca de encontrar a Sawyer que cuando llegué. Me dejé caer en su silla, mirando la radio que había transmitido su mensaje imposible. Sabía lo que debía hacer a continuación. Con dedos pesados, tomé el teléfono satelital y marqué la línea de emergencia del distrito. Soy el vigía Murphy en la Torre 7, dije cuando el despachador contestó. Necesito reportar una persona desaparecida. El vigía Wilkins de la Torre 12. Llegué al sitio después de perder contacto por radio y encontré la torre vacía. No hay señales de él en los alrededores inmediatos. ¿Hay signos de ataque animal o lesión?, preguntó el despachador. Negativo. Todas sus pertenencias siguen aquí. No hay sangre ni signos de lucha. ¿Podría haberse ido a caminar y haberse perdido? Negativo. Estaba completamente oscuro cuando se perdió el contacto. No habría dejado la torre de noche. Entendido. Despacharemos equipos de búsqueda de inmediato. ¿Cuál fue la naturaleza de su última comunicación? Me detuve, mi mente repasando la descripción de Sawyer sobre la alta entidad subiendo su torre. Las luces rojas se movían de manera antinatural entre los árboles. Su transmisión por radio, hablando de lugares ocultos y puertas misteriosas. Cuidado, Murphy. ¿Qué informó Wilkins en su última comunicación? Reportó luces inusuales en el bosque, respondí con cautela. Probablemente excursionistas fuera del sendero. Luego la transmisión se cortó. No pude contarles todo. Pensarían que estaba loco o, peor aún, que había hecho algo a Sawyer y ahora inventaba historias para cubrir mis huellas. De cualquier forma, eso acabaría con mi carrera y con cualquier oportunidad de saber qué había pasado realmente. Entendido. Equipos de búsqueda en camino. Eta aproximadamente 1 hora. Mantente en el sitio. Colgué y me dirigí hacia la ventana. El cielo se había iluminado a un gris pálido, revelando el infinito dosel verde que se extendía en todas direcciones. En algún lugar allá afuera estaba la respuesta sobre lo que le sucedió a Sawyer. Pero ya sabía que los equipos de búsqueda no lo encontrarían. Lo que lo había tomado no era algo para lo que estaban equipados. Vi cómo el amanecer pintaba las copas de los árboles de dorado, sintiéndome completamente impotente mientras esperaba la llegada de los equipos de búsqueda. Llegarían con sus perros, su equipo y sus protocolos. Buscarían cada rincón del bosque accesible. Me entrevistarían varias veces, buscando inconsistencias. Desarrollarían teorías, ataque animal, caída accidental, fuga deliberada. Pero no encontrarían a Sawyer, al igual que nunca encontraron a Carl Jennings ni a ninguno de los otros que habían desaparecido de la Torre 12 a lo largo de los años. El sonido de los helicópteros se hizo presente, acercándose. La búsqueda comenzaba, pero ya sabía cómo terminaría. Las aspas de los helicópteros retumbaban sobre mi cabeza mientras estaba en la plataforma de observación de la Torre 12, observando cómo los equipos de búsqueda se dispersaban por el bosque. 3 hombres con uniformes del servicio forestal se acercaron a la torre, sus rostros serios y profesionales. Reconocí al investigador principal, Dale Winters, de la regional, por sus hombros cuadrados y el bloc de notas que ya tenía en la mano. Señor Murphy, necesitamos hablar sobre lo que ocurrió aquí. Su voz transmitía la neutralidad de alguien que había dado malas noticias muchas veces antes. Asentí y los conduje hacia adentro, donde el café medio bebido de Sawyer aún reposaba sobre el escritorio. El investigador más alto tomó el libro de registro, hojeando las páginas hasta llegar a la última entrada. La había leído tantas veces que podía recitarla de memoria. Guinos a través de la cronología, dijo Winters, sacando una silla. Comienza con tu último contacto confirmado con el vigilante Wilkins. Mantuve mi relato simple y factual. Sawyer había reportado luces en el bosque, probablemente excursionistas fuera del sendero. La comunicación se cortó durante nuestra llamada. Intenté varias veces restablecer la comunicación antes de decidir conducir hasta allí, preocupado por su seguridad. Cuando llegué, la torre estaba vacía, sin señales de lucha.
¿Y no oíste nada más por radio después del reporte inicial sobre las luces?, preguntó Winters, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc. Dudé, pensando en la voz distorsionada de Sawyer hablando sobre puertas y sobre Carl Jennings, sobre lugares en el bosque que no deberían existir. Solo estática, respondí. Probé todos los canales. El interrogatorio duró horas. Querían saber sobre el estado mental de Sawyer en los días previos, si había mencionado problemas personales, si parecía inestable. Respondí con sinceridad que había estado entusiasta y profesional, adaptándose bien al aislamiento. Preguntaron sobre su experiencia en senderismo, si tal vez había dejado la torre para investigar las luces por su cuenta. Conocía el protocolo, respondí. Los vigilantes no dejan su puesto por la noche, a menos que haya peligro inmediato. Pero tú sí lo hiciste, señaló el tercer investigador. Dejaste tu puesto para venir aquí. Eso fue diferente. Él no respondía. Winters se inclinó hacia adelante. ¿Wilkins alguna vez mencionó sentirse observado? ¿Alguna paranoia sobre estar en la Torre 12? La pregunta me sorprendió. No. ¿Por qué? Solo estamos siguiendo todas las vías de investigación, dijo, pero sus ojos se quedaron fijados en los míos un segundo de más. Fotografiaron todo, el libro de registro abierto, el café frío. La chaqueta de Sawyer todavía colgando sobre la silla. La búsqueda continuó durante 3 días más antes de reducirse a barridos periódicos. Regresé a la Torre 7 con el estuche de la guitarra de Sawyer en mi camión. Nadie lo había pedido, y no pude soportar dejarlo atrás. El sueño se volvió imposible. Cada noche me quedaba despierto, con la radio junto a la almohada, escaneando canales en busca de cualquier rastro de la voz de Sawyer. A veces pensaba que oía algo, susurros bajo la estática, pero nunca se formaban en palabras. Durante el día, realizaba mis tareas mecánicamente, escaneando el horizonte en busca de humo, registrando los patrones meteorológicos, reportando según el horario. Mis llamadas semanales con otros vigilantes se volvieron incómodas. Me preguntaban cómo estaba, con una casualidad forzada, evitando cuidadosamente cualquier mención de Sawyer o de la Torre 12. El silencio que rodeaba su nombre crecía más pesado cada día. 2 semanas después de la desaparición, conduje hasta el pueblo por suministros. La pequeña tienda general que servía como principal puesto de la forestal estaba medio vacía cuando entré. La señora Zabernati, que había dirigido el lugar durante 30 años, me dedicó una sonrisa simpática mientras llenaba mi canasta con productos enlatados y pilas. ¿Te estás aguantando, Russell?, preguntó mientras cobraba mis compras. Bien, respondí, sin mirarla a los ojos. Mientras empaquetaba mis compras, entraron 2 excursionistas, hablando en voz alta sobre las condiciones del sendero. Los reconocí como trabajadores temporales que ayudaban a mantener las carreteras de acceso al bosque. El hombre a mi lado no se atrevió a aceptar esa asignación. No, ni cerca del puesto de la desaparición, dijo, su voz llena de duda. ¿La Torre 12? Le preguntó su compañero, con tono burlón. Vamos, esas son solo historias. 6 vigilantes perdidos en 50 años, replicó, escéptico. Eso no son historias, eso son estadísticas, contestó el primero. Me quedé congelado, la mano a medio camino de mi billetera. 6 vigilantes. Solo conocía a Carl Jennings y ahora a Sawyer. La señora Abernathy carraspeó fuerte, y los hombres me notaron de inmediato. La conversación se apagó al instante. Son 47.12, dijo, rompiendo el silencio incómodo. Pagué y recogí mis bolsas, asintiendo hacia los excursionistas mientras pasaba. Sus miradas me siguieron hasta la puerta. En mi camioneta, me quedé unos momentos con el motor apagado, dándole vueltas a lo que había oído. 6 vigilantes, el puesto de la desaparición. Esos no eran apodos nuevos. Habían hablado con la familiaridad de un conocimiento común, lo que significaba que la administración debía saberlo. Esa noche tomé una decisión. A la mañana siguiente, en lugar de regresar a la Torre 7, me dirigí a la sede del distrito en Oak Ridge.
El edificio administrativo era una construcción de una sola planta de madera y piedra, diseñada para fusionarse con la estética del bosque, pero albergaba el centro neurálgico de nuestras operaciones. Había llamado antes para solicitar acceso a los registros del personal para un manual de formación que dije estar desarrollando. Bonnie lo aprobó sin cuestionarlo, probablemente aliviada de que me estuviera enfocando en algo que no fuera la desaparición de Sawyer. El archivista me condujo a una pequeña habitación llena de gabinetes de archivo. Los archivos del personal están en los gabinetes de atrás. Avísame si necesitas algo más. Una vez solo, me dirigí rápidamente a la sección titulada Informes de incidentes históricos. Los archivos estaban organizados por décadas, remontándose a los años 50, cuando se estableció el sistema de vigilancia en nuestra región. Saqué los archivos de la Torre 12 y los extendí sobre la mesa. Lo que encontré me revolvió el estómago. El primer incidente databa de 1972. Un vigilante llamado James Harmon había desaparecido durante su tercera temporada. El informe oficial citaba abandono del puesto, con una nota que indicaba que su vehículo fue encontrado en las cercanías de la torre. En 1986, Teresa Miller desapareció durante un turno nocturno. La última entrada en su bitácora mencionaba luces moviéndose entre los árboles. En 1994, David Chen desapareció después de perder contacto por radio durante una tormenta. En 2001, Alicia Ramos desapareció sin dejar rastro. Y luego Carl Jennings en 2018. 5 vigilantes antes que Sawyer, todos de la Torre 12, todos oficialmente clasificados como personas desaparecidas, presuntamente por abandono voluntario, a pesar de que había pruebas que sugerían lo contrario. Cada caso había sido enterrado en papelería administrativa, traslados de personal de reemplazo, inventarios de equipos, reasignaciones presupuestarias. Profundicé más, sacando archivos de incidentes relacionados con la Torre 12. La mayoría contenía informes rutinarios sobre fallos de equipos o solicitudes de mantenimiento, pero una carpeta delgada de 1967 captó mi atención. Estaba etiquetada simplemente como Informe de Incidente Sullivan. Dentro había una declaración manuscrita de Michael Sullivan, un vigilante que había estado en la Torre 12 solo 3 semanas. Su relato describía haber oído extraños ruidos fuera de su torre una noche, seguidos por fallos en el equipo. Cuando miró afuera, reportó haber visto una entidad alta con una luz roja en lo que debía ser su cabeza, situada en la línea de árboles mirándole. Sullivan se atrincheró en la torre hasta la mañana siguiente. Solicitó una transferencia inmediata al día siguiente y fue reasignado a otro distrito. El informe fue firmado por el supervisor del distrito con una sola anotación: el vigilante muestra signos de alucinaciones inducidas por aislamiento. Se recomienda evaluación psicológica y reasignación. Me eché hacia atrás, las manos temblando. Sullivan lo había visto, lo mismo que Sawyer describió en su última entrada en la bitácora, lo mismo que había tomado a Carl y a todos los demás. La puerta se abrió, haciéndome saltar. El supervisor Wells estaba en la puerta, su expresión imperturbable mientras observaba los archivos extendidos sobre la mesa. Russell, pensé que estabas trabajando en el manual de formación. No me molesté en esconder los archivos. 6 vigilantes, John. 6 vigilantes de la misma torre, y nadie pensó en mencionarlo. Cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a mí. ¿Qué exactamente estás sugiriendo? ¿Sabes lo que pasa ahí fuera? Lo sabes desde hace años. Wells suspiró, viéndose repentinamente mucho más viejo que sus 55 años. Lo que sé es que los puestos aislados en la naturaleza remota a veces atraen a personas que no pueden soportar la presión psicológica. La gente se rompe, Russell. Abandonan trabajos, abandonan vidas. Eso pasa. Y todos dejan sus vehículos, sus pertenencias personales. Todas sus últimas entradas en los registros mencionan luces extrañas. Los patrones existen en todos si los buscas. Reunió los archivos, apilándolos con cuidado. Esto no le sirve a nadie, menos que a ti. Sullivan vio algo en 1967, lo mismo que Sawyer reportó antes de desaparecer. Wells hizo una pausa,
su mano descansando sobre el archivo de Sullivan. Michael Sullivan había estado despierto durante 36 horas seguidas en la temporada de incendios. Estaba agotado y asustado por los ruidos normales del bosque. Todos hemos estado ahí. Necesito ver los registros completos de la Torre 12. Eso no será posible. Reunió los archivos restantes. La administración ha tomado una decisión. La Torre 12 se cerrará permanentemente, con efecto inmediato. El área será monitoreada por satélites y sobrevuelos aéreos a partir de ahora. La firmeza en su voz me golpeó como un golpe físico. ¿Vas a pretender que nada de esto pasó, que Sawyer simplemente se fue? La investigación oficial concluyó sin evidencia de juego sucio. Sawyer Wilkins ha sido clasificado como una persona desaparecida. El caso permanece abierto con las autoridades locales. Su voz se suavizó ligeramente. Russell, eres uno de nuestros mejores. No desperdicies 15 años de servicio persiguiendo fantasmas. Deja que los perros dormidos sigan su camino. Se levantó, los archivos bajo el brazo. Te necesito tu palabra de que esto termina aquí. No más investigaciones. No más preguntas. Concéntrate en tus tareas en la Torre 7. No dije nada y él tomó mi silencio como acuerdo. En la puerta, se detuvo. Lo siento por Sawyer, de verdad, pero no hay nada que se pueda encontrar en estos viejos archivos excepto más dolor. Golpeó la pila de carpetas. Algunos misterios no tienen respuestas con las que podamos vivir. Tras su partida, me quedé solo en la habitación vacía, el peso de lo que había descubierto presionando sobre mí. La Torre 12 se cerraría, los registros se enterrarían aún más profundo, y Sawyer sería solo otro nombre en una lista de la que nadie hablaba. Otro víctima del puesto de la desaparición. Pensé en el informe de Sullivan y en la entidad que describió. Pensé en la voz de Sawyer en la radio hablando de puertas y lugares ocultos, de Carl Jennings estando en un lugar que parecía días cuando habían pasado años. Wells quería que dejara que los perros dormidos siguieran su camino. Pero algunas cosas, una vez despertadas, no vuelven a dormir. Y algunas tareas no terminan solo porque alguien te diga que dejes de buscar. 3 meses habían pasado desde que Sawyer desapareció de la Torre 12, y no podía dejarlo ir. La investigación oficial había terminado semanas antes con la misma conclusión que todas las demás: persona desaparecida, caso abierto, pero inactivo. Pero yo sabía que había algo más. Estaba sentado en mi escritorio en la Torre 7, mirando el mapa en el que había estado trabajando en lugar de completar mis lecturas meteorológicas de la tarde. Las chinchetas rojas marcaban los puntos donde había experimentado fenómenos extraños durante mis exploraciones fuera de servicio cerca de la Torre 12, la brújula girando descontroladamente, la radio captando fragmentos de voces, el reloj detenido por minutos a la vez antes de ponerse al día de golpe. Las chinchetas azules mostraban ubicaciones de hallazgos inusuales. Un círculo de árboles doblados en ángulos imposibles. Rocas apiladas en formaciones que ningún excursionista crearía. Parches de tierra donde no crecía nada, rodeados de vegetación exuberante. El patrón significaba algo. Tenía que significar algo. Miré hacia la pared donde había colgado la guitarra de Sawyer. No la había tocado. Eso se sentía mal de alguna manera. Pero mantenerla cerca parecía importante. Un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Mi radio estalló con la comprobación programada desde la Torre 3. 7. Este es 3. Todo claro en mi sector. Cambio. Tomé el auricular. 3, este es 7. Copiado. Todo claro aquí también. Cambio. ¿Cómo va todo por allí, Russell? ¿Te suenas cansado? Me froté los ojos. Solo ocupado con papeleo. Nada emocionante. Bueno, no trabajes demasiado. 3, fuera. Coloqué el auricular y volví a concentrarme en mi mapa. Necesitaba salir de nuevo al día siguiente.
Había una sección al noreste de la Torre 12 que aún no había explorado completamente, y algo me atraía hacia allí. A la mañana siguiente, empaqué mi mochila con más cuidado que de costumbre. Baterías extras, 2 brújulas, una linterna de repuesto, agua, barras de proteína, botiquín de primeros auxilios, mi radio habitual del servicio forestal, además del modelo más antiguo que había comenzado a traer para ver si captaba diferentes frecuencias. Metí mi libreta y lápices en el bolsillo lateral, luego añadí mi cámara como un pensamiento secundario. Conduje por la ruta ya familiar hasta la carretera de acceso cerca de la Torre 12. La torre en sí estaba vacía, sus ventanas reflejaban el sol de la mañana como ojos vacíos. El servicio forestal no había asignado a nadie nuevo allí. Según Wells, nunca lo harían. Estacioné mi camión en el mismo lugar de siempre, a unas millas de la torre, y comencé a caminar hacia la zona que había planeado explorar. El bosque aquí se sentía diferente al de la Torre 7. Los árboles crecían más juntos, sus ramas formando un dosel que filtraba la luz del sol en extraños patrones en el suelo. Los pájaros cantaban por encima, pero sus trinos sonaban de manera extraña. Las notas se alargaban o se cortaban de una manera que me ponía los pelos de punta. Saqué mi brújula y revisé mi rumbo. Noreste, hacia la sección que había marcado en mi mapa con un signo de interrogación. La había estado evitando, si soy honesto conmigo mismo. Algo en ella me parecía incorrecto, pero necesitaba respuestas más que comodidad. La primera hora pasó sin incidentes. Tomé fotos de todo lo que parecía inusual, un árbol con la corteza despegada en espirales perfectas, un grupo de hongos creciendo en un círculo exacto, y marqué mi camino en el mapa. Trabajo de investigación normal, el tipo de cosas que podría explicar si alguien me preguntara qué hacía allí. Alrededor del mediodía, me detuve para comer una barra de proteína y revisar mi posición. La aguja de la brújula giraba lentamente, incapaz de fijarse en una dirección. La golpeé contra mi palma, pero siguió girando. Nada extraño en estos bosques ya. Había aprendido a orientarme por puntos de referencia. Guardé la brújula y bebí un largo sorbo de agua. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro tan tenue que casi lo imaginé. Russell. Me quedé paralizado, con la botella de agua a medio camino hacia mi boca. Hola, llamé, girando lentamente en mi lugar. Nada, solo árboles y maleza. Russell, por aquí. La voz sonaba como la de Sawyer, pero algo estaba mal en ella, como si alguien hablara bajo el agua. Venía de algún lugar adelante, más profundo en el bosque. Sawyer. Di unos pasos hacia adelante, escaneando entre los árboles. ¿Eres tú? No recibí respuesta, pero sentí una fuerza que me impulsaba a seguir en esa dirección. Marqué mi posición en el mapa y seguí adelante, ahora más cauteloso, deteniéndome a menudo para escuchar. El bosque se volvía más denso mientras avanzaba. Los árboles aquí eran viejos, sus troncos más anchos que cualquier otro que hubiera visto en esta parte del bosque. La maleza se aclaraba, reemplazada por una alfombra de musgo que parecía tragarse el sonido de mis pasos. El aire estaba denso, como antes de una tormenta, pero el cielo sobre el dosel seguía claro y azul. Mi reloj marcaba la 1:15 cuando llegué a un claro que no había visto en los mapas del servicio forestal. El espacio era perfectamente circular, unos 9 metros de ancho, rodeado de árboles que todos se inclinaban hacia afuera en el mismo ángulo, como si una fuerza desde el centro los empujara. Pero fue lo que crecía dentro del claro lo que me detuvo en seco. Las plantas formaban patrones, no el disperso crecimiento natural, sino diseños deliberados, espirales y remolinos de helechos, flores dispuestas en formas geométricas, enredaderas creciendo en ángulos rectos perfectos. En el centro, un parche de flores blancas formaba lo que parecía una huella de mano presionada en la tierra. Saqué mi cámara con las manos temblorosas y tomé varias fotos, luego dibujé el claro en mi libreta, tratando de capturar la precisión antinatural de los patrones de crecimiento. Esto no era posible. Las plantas no crecían así por sí solas. Alguien o algo había creado esto. Cuando me agaché para examinar una de las formaciones geométricas de flores, mi radio estalló en estática, haciéndome saltar. A través del ruido,
escuché fragmentos de una voz. ¿Ya lo encontraste? Estática. No quieren más estática. El tiempo funciona diferente. Sonaba como Sawyer otra vez, pero la transmisión se cortó tan rápido como había comenzado. Probé todos los canales en ambas radios, pero solo recibí el silencio habitual. Revisé mi reloj para notar la hora de la transmisión. Marcaba la 1:15, la misma hora que había tenido cuando entré al claro. Lo golpeé y lo sostuve cerca de mi oído. Seguía funcionando, pero las agujas no se movían. Según mi teléfono, habían pasado casi 45 minutos desde que entré al claro. Tiempo perdido. Otro pin para mi mapa. Terminé de documentar el lugar, a regañadientes, dejé el claro, marcando un sendero claro para poder regresar. El bosque parecía cerrarse a mis espaldas mientras caminaba, las ramas moviéndose para borrar mi camino. Seguía mirando por encima del hombro, incapaz de quitarme la sensación de estar siendo observado. El sol estaba más bajo de lo que debería cuando emergí de la parte más densa del bosque. Había perdido más tiempo en algún momento, aunque no podía identificar cuándo. Mi reloj volvió a funcionar, marcando las 4:30 cuando mi teléfono decía que eran las 5:20. Necesitaba empezar a regresar a mi camión. Fue entonces cuando lo vi. Una bota de senderismo, caída de lado junto a un tronco caído, a unos 6 metros del sendero. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba. La bota era de la marca Timberland, talla 10, del servicio forestal, exactamente como la que Sawyer había estado usando la noche en que desapareció. La recogí con cuidado. El cuero estaba sin marcas, la suela apenas desgastada. Sin rasguños, sin barro, sin señales de haber estado expuesta a 3 meses de clima. Parecía como si la hubieran colocado allí momentos antes. Sawyer, grité, mi voz resonando extrañamente entre los árboles. ¿Estás aquí? No hubo respuesta, salvo el repentino silencio del bosque. Ningún pájaro, ningún insecto, ni siquiera el sonido del viento entre las hojas. Dejé la bota exactamente como la encontré, tomé fotos desde varios ángulos y marqué la ubicación con precisión en mi mapa. Volvería al día siguiente con mejor equipo para documentarlo. El regreso a mi camión se sintió más largo de lo habitual. 2 veces tuve que corregir mi rumbo al darme cuenta de que me dirigía en la dirección equivocada. A pesar de seguir lo que pensaba que era un camino recto, el bosque se había oscurecido cuando llegué a mi vehículo, aunque mi reloj insistía en que eran solo las 6:30. Conduje de regreso a la Torre 7 en un estado de cansancio extremo, mi mente acelerada. La bota era la primera evidencia física que había encontrado. Si podía documentarla correctamente, tal vez podría forzar la reapertura de la investigación. Esa noche, apenas dormí. Me quedé en mi escritorio actualizando mi mapa, añadiendo el claro y la ubicación de la bota, conectando los pines con hilo rojo, buscando patrones que pudieran dar sentido a lo que estaba sucediendo. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente caí rendido en la cama, soñando con la voz de Sawyer llamando desde lo profundo de un bosque que cambiaba y se movía con cada paso que daba. Me desperté al amanecer, tomé mi equipo y me dirigí de nuevo hacia la Torre 12. Necesitaba documentar la bota antes de que alguien más la encontrara o antes de que desapareciera. Estacioné en el mismo lugar y caminé directamente al sitio que había marcado, moviéndome lo más rápido que podía a través de la niebla matutina. Pero cuando llegué al tronco caído, la bota ya no estaba. Busqué por toda la zona, mirando debajo de hojas, detrás de árboles y troncos huecos. Nada. No había bota, ni huellas, excepto las mías del día anterior. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Aún así, tomé fotos del lugar vacío, mis manos temblando de frustración. La había visto. Sabía que la había visto. Estaba justo aquí. Durante las siguientes 2 semanas, mis exploraciones se volvieron más frecuentes y menos cuidadosas. Dejé de enviar informes completos desde la Torre 7, haciendo solo lo mínimo necesario para evitar medidas disciplinarias inmediatas. Me saltaba las comidas, perdí peso, dormía solo unas pocas horas por noche.
Los mapas en mis paredes se volvieron más complejos, cubiertos de notas, preguntas y teorías. En una noche que pasé en mi camión cerca de la Torre 12, me desperté para encontrar que todas mis tarjetas de memoria de la cámara habían sido borradas. Horas de documentación desaparecidas. Otra vez, regresé a la Torre 7 para encontrar los cajones de mi escritorio abiertos y los papeles reorganizados. Aunque nada faltaba y todas las puertas seguían cerradas con llave, comencé a sentirme observado incluso en la Torre 7. Instalé cerraduras adicionales en las puertas y comencé a mantener las persianas siempre cerradas. Las verificaciones de radio programadas con otros observadores se convirtieron en orales. Podía escuchar la preocupación en sus voces, la forma cuidadosa en que preguntaban si todo estaba bien. Les daba respuestas cortas y profesionales y terminaba las conversaciones lo más rápido posible. Bonnie me llamó 2 veces para preguntar por mis informes perdidos. Le dije que estaba enfermo, prometí ponerme al día con el papeleo. No parecía convencida, pero tampoco insistió en el tema. Ayer, recibí una advertencia formal por negligencia en mis deberes. Apenas lo registré. ¿Qué importaba el papeleo cuando las personas desaparecían en el aire? Cuando el mismo bosque parecía esconder algo. Esta noche, me encontraba en la plataforma de observación de la Torre 7, con los binoculares en mano, escaneando el bosque que se oscurecía hacia la Torre 12. La puesta de sol pintaba los árboles de tonos naranjas y dorados. Pero, a medida que la oscuridad se extendía desde el este, mi atención permanecía fija en la zona donde había encontrado la bota, donde la pradera con las plantas imposibles se mantenía oculta. Algo se movió entre los árboles distantes. Un destello de luz roja, a un pie del suelo. Ajusté los binoculares, mis manos repentinamente firmes por primera vez en semanas. La luz se movió nuevamente, flotando de lado de una manera que ninguna linterna o luz frontal podría hacerlo. Se detuvo, luego continuó adentrándose en el bosque, hacia la pradera. Bajé los binoculares, mi corazón latiendo con fuerza. Era esto. La misma clase de luz que Sawyer había reportado ver antes de desaparecer. La misma luz que habían visto otros que habían desaparecido de la Torre 12 a lo largo de las décadas. Debería reportarlo. Debería encerrarme en la Torre 7 y esperar hasta la mañana. Debería seguir el protocolo. En lugar de eso, tomé mi mochila, ya preparada con suministros, y me dirigí hacia mi camión. La luz se movía lo suficientemente despacio como para que pudiera alcanzarla si me apuraba. Me estaba guiando a algún lado. Estaba seguro de ello. Tal vez a Sawyer. Tal vez a las respuestas. Mientras conducía hacia la Torre 12 una vez más, sabía que estaba tomando la misma decisión que Sawyer había tomado, seguir la luz en lugar de quedarme a salvo. Pero no podía darme la vuelta. No cuando estaba tan cerca de entender qué le había pasado a él, a Carl, a todos ellos. Estacioné mi camión y me adentré en el bosque que ya se oscurecía, linterna en mano. Delante, entre los árboles, la luz roja oscilaba y se movía, deteniéndose como si me esperara. Y contra todo instinto de autopreservación, la seguí. Avancé tras la luz roja, manteniendo la linterna dirigida hacia el resplandor que flotaba a unos centímetros del suelo. Se movía con propósito, deteniéndose de vez en cuando, como si quisiera asegurarse de que aún la seguía, para luego continuar su inusual desplazamiento lateral entre los árboles. La luz era exactamente como la había descrito Sawyer en su última transmisión. Parte de mí sabía que estaba cometiendo el mismo error que él, pero no podía darme la vuelta ahora. No cuando estaba tan cerca de las respuestas. Sawyer, grité, mi voz engullida por el denso bosque que me rodeaba. Solo respondió el silencio. La luz roja se detuvo nuevamente, suspendida entre 2 enormes pinos, antes de reanudar su trayecto. Mientras caminaba, me di cuenta de que nada a mi alrededor parecía familiar. Había patrullado estos bosques durante 15 años, mapeado cada sendero, cada cresta, cada pradera dentro de mi sector. Pero estos árboles, estos no estaban bien. Crecían demasiado juntos, sus troncos torcidos de maneras que nunca había visto antes. La maleza se había vuelto espesa y enmarañada,
obligándome a abrirme paso entre una vegetación que no debería existir en este ecosistema. Mi bota se enganchó en algo y tropecé, sosteniéndome de un tronco de árbol que se sintió extraño bajo mi palma. Demasiado liso, casi ceroso. —¿Qué demonios? —murmuré, retirando la mano. El haz de mi linterna comenzó a parpadear, la luz constante pulsando de manera errática. Le pegué un par de veces, pero el parpadeo solo empeoró. De repente, mi radio, que llevaba en el cinturón, crujió a vida, dándome un susto. A través de ráfagas de estática, escuché una voz. La voz de Sawyer. Ten cuidado. No todo es lo que parece. Agarré el radio. Sawyer. Sawyer, ¿me escuchas? Más estática. Te estoy siguiendo. Es una trampa. La luz roja frente a mí parecía pulsar más intensamente, como si respondiera al radio. Ahora se movía más rápido, y yo aceleré el paso para mantenerla a la vista. Los sonidos normales del bosque también habían cambiado. Un búho llamó desde algún lugar a mi izquierda, pero el sonido estaba estirado y distorsionado, como si fuera una grabación reproducida a la velocidad incorrecta. Escuché ruido en la maleza que no coincidía con ningún movimiento animal que reconociera. Mi reloj marcaba las 9:30, pero la oscuridad se sentía más profunda de lo que debería para esta época del año. Los árboles bloqueaban cualquier luz lunar que pudiera ayudar a guiarme. La luz roja me condujo por un camino sinuoso que retrocedía sobre sí mismo varias veces. Mi sentido de la orientación, usualmente confiable, había fallado por completo. El norte podría estar en cualquier dirección. Después de lo que parecieron horas caminando, los árboles de repente se abrieron en una pequeña pradera. La luz roja flotaba en el otro lado, iluminando lo que parecía una abertura oscura en la pared de roca. La entrada de una cueva que nunca había visto en ningún mapa del servicio forestal. Mi linterna parpadeó una vez más, luego se apagó completamente. La sacudí, revisé las baterías, pero nada funcionó. La única luz que quedaba ahora provenía del resplandor rojo flotante. A medida que me acercaba a la entrada de la cueva, el radio volvió a encenderse. La voz de Sawyer se escuchaba más clara ahora. «Ayúdanos». Pero ya no era solo la voz de Sawyer. Otras voces se superponían debajo de la suya. Algunas susurraban, otras gritaban nombres que no reconocí. Todas venían de dentro de la cueva. Me quedé en el umbral, el corazón latiendo con fuerza. Todo en mí gritaba que debía darme la vuelta. Mi entrenamiento, mis instintos, mis 15 años de experiencia en el servicio forestal me decían que regresara al camión, que llamara por refuerzos. Pero escuché la voz de Sawyer nuevamente, desesperada y clara. «Por favor, ayúdame. Estoy atrapado». Saqué mi teléfono, con la esperanza de usarlo como luz, pero la pantalla mostraba que no había señal y la batería había descendido a un 5%, a pesar de haber estado completamente cargado cuando salí de la Torre 7. «Sawyer», llamé hacia la cueva. «Voy a entrar. Sigue hablando para que pueda encontrarte». La luz roja se deslizó dentro de la entrada de la cueva, como invitándome a seguir. Sin una linterna funcional y con mi teléfono casi muerto, no tenía más opción que seguir la única fuente de luz disponible. Entré en la cueva, sintiendo inmediatamente como la temperatura descendía varios grados. Las paredes eran lisas, casi pulidas en algunos lugares, no la roca rugosa que esperarías de una formación natural. El pasaje se estrechó rápidamente, obligándome a girar de lado en algunos tramos para poder pasar. La luz roja permaneció justo adelante, guiándome hacia adentro. «Esto no está bien», murmuré para mí mismo, rozando la pared que parecía imposible de tan lisa. «Esto no puede ser natural». Mi radio continuó emitiendo ráfagas de voces fragmentadas. «El tiempo es diferente aquí. Los años se sienten como...». No pude comprender lo siguiente. Reconocí una voz. Era Carl Jennings, el vigía que desapareció hace 5 años. Otra voz, sonaba como Teresa Miller, del informe de 1986.
La cueva descendía a un ángulo pronunciado, y tuve que aferrarme a ambas paredes para evitar deslizarme demasiado rápido. El camino giraba y se torcía, desorientándome aún más. De repente, el suelo pareció moverse debajo de mí. Tropecé, aferrándome a la pared en busca de apoyo, pero mi mano pasó a través de lo que parecía ser roca sólida. Caí hacia adelante, esperando impactar contra el suelo, pero en su lugar sentí como si cayera de lado. Mi estómago dio un vuelco mientras la gravedad parecía reajustarse. Arriba se convirtió en abajo, luego en lado, luego nuevamente arriba. Cerré los ojos, luchando contra las olas de náuseas. Cuando los abrí, me encontré arrastrándome por lo que había sido la pared un momento antes. El pasaje se había ensanchado, pero nada tenía sentido físico ya. El agua goteaba hacia arriba desde los charcos en el suelo. Estalagmitas crecían horizontalmente desde una pared. La luz roja aún flotaba delante, ahora acompañada de varias otras, todas pulsando al unísono. ¿Qué es este lugar?, susurré, mi voz sonando plana y muerta en la extraña acústica del lugar. El pasaje estrecho se abrió de repente en una vasta cámara que no debería existir. El techo se elevaba al menos 50 pies por encima de mí, las paredes curvándose en un círculo perfecto. Múltiples luces rojas flotaban por el espacio, proyectando sombras inquietantes. En el centro de la cámara estaba lo que solo puedo describir como una figura, alta y extremadamente delgada, con extremidades que se doblaban en ángulos antinaturales. Donde debería haber estado su cabeza, una luz roja pulsaba, más brillante que las demás. Alrededor de esta entidad, figuras humanas translúcidas se mantenían de pie, arrodilladas o flotando. Algunas movían la boca como si estuvieran hablando, aunque no escuchaba nada. Otras permanecían perfectamente inmóviles, con expresiones congeladas en terror. Y allí, más cerca de la entidad, estaba Sawyer. Su forma era más sólida que las demás, su uniforme del servicio forestal aún claramente visible. Sus ojos se abrieron cuando me vio, el reconocimiento y el horror cruzando su rostro. Murmuró algo que no pude oír, luego con más urgencia, formando las palabras con una claridad exagerada. Una sola palabra: corre. La luz roja de la entidad brilló más intensamente. Comenzó a girar, moviendo sus extremidades en un movimiento fluido que ningún cuerpo humano podría lograr. Comenzó a deslizarse hacia mí, cubriendo la distancia con una velocidad antinatural. Me di la vuelta y corrí a ciegas hacia el pasaje, con el corazón golpeando en el pecho y la advertencia de Sawyer repitiéndose en mi cabeza: corre. Desperté tendido en el suelo, afuera de la Torre 7, mirando las escaleras metálicas que subían hasta la plataforma de observación. La cabeza me latía como si alguien hubiera descargado un martillo sobre mi cráneo, y no recordaba cómo había llegado hasta allí. Lo último que sabía era que estaba en esa cueva imposible, huyendo de aquello con su luz roja donde debería ir la cabeza. El cuerpo me pesaba, como si me hubieran drogado. Tenía parches de tierra y restos del bosque pegados al uniforme. Me incorporé con esfuerzo, encajando una mueca cuando los músculos protestaron. Mi mochila yacía cerca, con el contenido desparramado sobre la tierra, linterna con las pilas muertas, botella vacía, barras de proteína intactas. Tanteé la muñeca y acerqué el reloj a los ojos nublados. 3 días. 3 días enteros desde que seguí aquella luz roja entre los árboles. Dios, susurré, con la voz quebrada por la deshidratación. La radio crepitó de golpe y pegué un salto. La agarré del suelo, a pocos pasos de mí. Torre 7, aquí la oficina distrital. Russell, ¿me copias? Este es el intento 19 de establecer contacto. Responde de inmediato. 19 intentos. Me habían estado buscando. Apreté el botón de transmisión con el dedo temblando. Aquí. Torre 7. Russell al habla. Reconocí la voz de Bonnie Doyle. Alivio y enojo se mezclaban en su tono. ¿Dónde demonios has estado? Llevamos 3 equipos peinando tu sector los últimos 2 días. Miré la línea de árboles, intentando encajar cómo había escapado de la cueva y recorrido millas de vuelta a la Torre 7 sin ningún recuerdo del trayecto.
Las botas, cubiertas de barro seco, los pantalones, rotos en las rodillas. Fuera cual fuera el camino, no había sido amable. Me perdí, dije, dejando que la mentira naciera sola. Salí a un patrullaje de rutina y me desorienté en el sector noreste durante 3 días. La incredulidad de Bonnie traspasó el estático. ¿Sin contacto de radio? La radio falló, respondí, mirando el aparato perfectamente funcional en mi mano. Problemas de batería. Estuve intentando volver. El silencio se alargó lo suficiente como para saber que no me creía. La vía de acceso a la Torre 7 no está precisamente oculta, Russell, y conoces este bosque mejor que nadie. Me puse de pie, tambaleándome. Sé cómo suena. Me desorienté. Nos pasa a todos. Tú no eres, todos, Russell. Se supone que eres mejor que eso. Su suspiro llegó roto por la estática. Preséntate mañana por la mañana en la oficina del distrito. Necesitamos una declaración formal para el informe del incidente. Recibido, dije. Y, Russell, voy a retirar a los equipos de búsqueda. No me hagas arrepentirme. La radio quedó en silencio. Recogí el equipo con manos trémulas, intentando darle sentido a lo imposible. ¿Cómo había escapado? ¿Por qué no podía recordarlo? La luz roja de la entidad seguía ardiéndome en la memoria, junto con la advertencia muda de Sawyer, corre. Subí las escaleras de la Torre 7 despacio, concentrándome en cada peldaño. Dentro, todo estaba intacto. Mis mapas con chinchetas rojas y azules, el registro meteorológico que había descuidado, la guitarra de Sawyer colgada en la pared. Y aún así, algo se sentía torcido, como si lo mirara a través de ojos prestados. Eché llave a la puerta y la comprobé 2 veces. A la mañana siguiente conduje hasta la oficina distrital y recité mi historia preparada ante Bonnie y 2 guardabosques que habían liderado las búsquedas. Afirmé que me había desorientado al caer la noche, que me torcí el tobillo y que había tardado en regresar para conservar la batería de la radio. Había suficientes elementos verosímiles como para no desecharla de plano, pero la duda en sus miradas era inconfundible. Tu camioneta apareció estacionada cerca de la Torre 12, señaló uno. Es una desviación importante de tu zona asignada. Encogí los hombros. He estado revisando los alrededores desde que Sawyer desapareció. Pensé que podría hallar algo que los equipos pasaron por alto. Sin autorización, añadió Bonnie. No creí necesitar permiso para ser minucioso, repliqué. Bonnie me observó un largo momento. Tienes un aspecto terrible, Russell. No me afeitaba en días, y el espejo del baño aquella mañana me había devuelto ojeras profundas. Han sido días duros. Tómate el resto de la semana. Descansa. Hablaremos de tus patrullas no autorizadas cuando vuelvas. Asentí, aliviado por el escape sin sanciones formales. Cuando me giré para irme, me detuvo con la voz. Russell, sea lo que sea que te esté pasando, arréglalo. No podemos perder a otro vigía. Si tan solo lo supiera. Las pesadillas empezaron esa misma noche. Soñé con Sawyer atrapado en aquella cámara circular, rodeado de figuras translúcidas. En el sueño podía hablar, y su voz era una súplica. Se alimenta de nosotros, Russell. No de nuestros cuerpos, sino de nuestras mentes, de nuestros recuerdos. Cuanto más tiempo estamos aquí, menos queda de nosotros. Intenté tocarlo, pero mi mano atravesó su forma cada vez más transparente. Las luces son su manera de cazar, continuó Sawyer. Son puertas. No puede salir de ese lugar, así que trae a la gente hasta él. Detrás de él, la entidad alta se movía con ese gesto fluido y antinatural, su luz roja palpitando. Otras voces se sumaron a la de Sawyer, superponiéndose en un coro desesperado. Las décadas se sienten como días aquí. Se acuerda de ti, Russell. No encontramos la salida. Desperté jadeando, con las sábanas empapadas en sudor.
La oscuridad de mi torre se cerraba como una tapa. Tanteé la lámpara, me incorporé con el corazón desbocado. El sueño se había sentido menos pesadilla que mensaje. Durante la semana siguiente añadí 3 cerraduras nuevas a la puerta. Coloqué cortinas opacas en cada ventana. Y cada noche, al apagar la luz, la misma sensación me rozaba la nuca, no estaba solo ahí arriba. Como si algo, paciente y hambriento, siguiera recordándome por mi nombre. Me negué a salir después del atardecer, sin importar los sonidos que llegaran desde el bosque. Durante el día, cumplía con mis tareas mecánicamente, escaneaba en busca de humo, registraba patrones meteorológicos, realizaba chequeos programados de radio, pero mi atención siempre estaba fija en el dispositivo. Porque ahora los escuchaba. No todo el tiempo, ni con claridad, pero en la estática entre canales, en el ruido blanco durante las horas silenciosas, voces llamando a través de alguna barrera entre mundos. Sawyer era el más frecuente, pero también otros. Nombres que reconocía de los informes de incidentes: Teresa Miller, Carl Jennings, Alicia Ramos. Comencé a grabar las transmisiones primero en papel y luego con un pequeño grabador de cinta que fui a comprar al pueblo. Creé un diario donde anotaba horas, frecuencias y el contenido de cada mensaje. Algunos eran fragmentos de súplicas por ayuda. Otros contenían información, descripciones de la entidad, su comportamiento, sus limitaciones. No puede crear las puertas por cualquier lugar, explicó la voz de Carl en una transmisión nocturna. Solo en ciertos puntos donde las barreras son delgadas. El tiempo se mueve de manera diferente aquí, añadió Teresa en otro mensaje. No envejecemos, no sentimos hambre, simplemente existimos hasta que ya no lo hacemos. 2 semanas después de mi regreso, me senté en mi escritorio, rodeado de páginas con las transcripciones de los mensajes y mapas marcados con nuevos pins. El sueño se había convertido en un lujo que apenas podía permitirme, mi cuerpo funcionando con café y miedo. El patrón era claro. Las transmisiones no eran aleatorias. Contenían coordenadas, direcciones, referencias a lugares específicos en el bosque. Las trazaba en mi mapa, conectándolas con hilo rojo. El patrón resultante formaba una telaraña en el bosque, con múltiples puntos de concentración, lugares donde las barreras eran delgadas, puertas hacia otra realidad. Esa noche, la voz de Sawyer llegó más clara que nunca. Russell, ahora sabe sobre ti. Está enfadado por haberte escapado. Presioné el grabador más cerca del radio. ¿Cómo escapé, Sawyer? No lo recuerdo. La estática siseó durante varios segundos antes de que su respuesta llegara. Nosotros te ayudamos. Todos nosotros. Te empujamos a través antes de que pudiera tomarte por completo. Pero nos costó. ¿Qué quieres decir con que les costó? Estamos desvaneciéndonos más rápido ahora. Nos está castigando. Su voz se fue apagando. Está cambiando su estrategia, Russell. Las luces ya no son suficientes. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir? Nos está usando como carnada. Nuestras voces, nuestros recuerdos. Nos hace llamar a las personas que conocíamos. Nos obliga a dar direcciones, coordenadas. Miré mi mapa, con su telaraña de hilo rojo y pins, cada uno marcando una ubicación de las transmisiones. Cada uno, una posible trampa. Russell, la voz de Sawyer se volvió urgente. No confíes en nada de lo que escuches de nosotros. Ni en las coordenadas, ni en las direcciones, nada. Nos está haciendo llevar a la gente a las puertas. El radio estalló en estática, luego quedó en silencio. Me quedé paralizado, mirando las páginas de los mensajes cuidadosamente registrados y las coordenadas. Todo lo que había documentado, cada lugar que había marcado, no eran rutas de escape ni zonas seguras. Eran trampas. La entidad no solo capturaba a los humanos que tropezaban con sus puertas, los usaba para atraer más víctimas hacia su alcance. Usaba sus voces, sus relaciones, su confianza. Miré mi pared de mapas, la red de hilo rojo conectando docenas de lugares a través del bosque.
No era un patrón de movimientos de la entidad como había pensado, era una red de cotos de caza. Y yo los había documentado meticulosamente, preparándome para investigar cada uno de ellos. La terrible verdad se asentó sobre mí como un peso físico. No estaba rastreando a la entidad. Estaba haciendo exactamente lo que ella quería, siguiendo migas de pan que me llevarían de vuelta a su trampa. Y lo peor de todo, si hubiera compartido esas coordenadas con otros, habría entregado más víctimas directamente a ella. Me levanté con las piernas temblorosas y me acerqué a la pared del mapa. Con manos temblorosas, comencé a deshacerla, arrancando el hilo y los pins, arrugando las páginas de las coordenadas. No podía destruir el conocimiento por completo, porque tal vez se necesitara algún día. Pero debía reconocerlo por lo que era. No una guía para las respuestas, sino un mapa hacia la destrucción. Pasé otra página en mi diario, la número 247 desde que Sawyer desapareció. La fecha en la parte superior decía 15 de mayo, 12 años después de que arrancara mi primer mapa de coordenadas y me diera cuenta de que había estado ayudando a la entidad todo el tiempo. Afuera, la primavera había regresado a las montañas, trayendo consigo el familiar olor a pino y tierra caliente. 12 años observando, 12 años documentando, 12 años sobreviviendo. Me había vuelto más inteligente con todo esto. Mi sistema ahora incluía cortinas opacas con temporizadores que se cerraban automáticamente al atardecer. 3 cerraduras separadas aseguraban mi puerta cada noche, y había instalado sensores de movimiento alrededor del perímetro de la Torre 7 que me alertaban de cualquier cosa que se acercara después de la caída de la oscuridad. El personal de mantenimiento del servicio forestal pensaba que estaba paranoico por los osos. Nunca los corregí. Mi radio descansaba en el escritorio, modificado con un sistema de grabación que capturaba automáticamente cualquier transmisión en ciertas frecuencias, las mismas en las que había escuchado las voces antes. Al lado, descansaba mi diario actual, lleno de notas meticulosas documentando los patrones que había observado, fechas, horas, ubicaciones de avistamientos de luces y mensajes transcritos de los atrapados. La voz de Sawyer llegaba con menos frecuencia ahora. Cuando lo hacía, sonaba más delgada, más distante. Los demás, Teresa, Carl, Alicia, también se desvanecían, apareciendo y desapareciendo entre capas de estática. Había aprendido a distinguir entre sus comunicaciones genuinas y la imitación de la entidad. Las voces reales tenían una calidad de desesperación. Las falsas eran demasiado precisas, demasiado dirigidas. Tomé un sorbo de café y miré mi reloj. Hora de hacer el barrido matutino. Tomé mis binoculares y comencé mi escaneo metódico del bosque, cuadrante por cuadrante, buscando humo o algo fuera de lo común. Esta rutina me había mantenido vivo y efectivo en mi trabajo. Un récord perfecto de seguridad. Nunca me perdí un incendio. Nunca perdí un día por enfermedad. Los superiores podrían pensar que era raro, pero no podían discutir los resultados. La radio crujió. Torre 7. Aquí la oficina del distrito. Comprobación de radio, cambio. Dejé los binoculares y tomé el auricular. Oficina del distrito, Torre 7. Te recibo claro, cambio. La voz de Bonnie llegó a través del radio. Buenos días, Russell. Solo quería verificar. Hoy empieza una nueva observadora en la Torre 4. Se llama Melissa Chen. Es su primer temporada. ¿Recibido?, respondí, anotando en mi libro de registros. La Torre 4 estaba fuera del alcance de la entidad según mi mapa. Estaré atento a sus chequeos. Pensé que te gustaría saberlo. Tal vez darle algunos consejos cuando se acomode. Entendí el mensaje no verbal. Con los años, me había convertido en el mentor no oficial de los nuevos observadores. No por elección, sino por necesidad. No podía contarles la verdad, pero sí podía guiarlos lejos del peligro. Lo haremos, dije. ¿Algo más? Eso es todo. Oficina del distrito, fuera. Dejé el auricular y volví a mi escaneo matutino. Más tarde,
encontraría una forma de mencionar casualmente a Melissa que áreas tenían los mejores senderos, dirigiéndola cuidadosamente lejos de los lugares marcados en rojo en mis mapas privados. Mi sistema para proteger a los demás había evolucionado con los años. Nunca les dije la verdad completa. ¿Quién me creería? En su lugar, encontré formas de guiarlos. Mencionaría áreas con terrenos inestables o patrones climáticos impredecibles. Casualidad, sugería las mejores horas del día para patrullar, nunca después del atardecer en ciertos sectores. En su mayoría, funcionaba. No habíamos perdido a ningún observador más desde Sawyer. Después de completar el barrido matutino, saqué mi calendario. No el oficial del servicio forestal, sino el que yo mismo había creado. Seguía los patrones de actividad de la entidad basados en 12 años de observaciones. Ciertos momentos del año mostraban un aumento en la actividad. El solsticio de verano, los equinoccios, y, curiosamente, la tercera semana de agosto. La luna nueva traía consistentemente más avistamientos que la luna llena. Todo lo había documentado, creando un sistema para predecir los periodos más peligrosos. Hoy no estaba marcado como de alto riesgo. Aún así, seguiría vigilante. A mediodía, contacté con Melissa en la Torre 4. Sonaba joven, entusiasta, ansiosa por aprender. Le di la orientación estándar. Cómo distinguir el humo del polvo, cómo registrar los patrones meteorológicos, cómo usar el radio correctamente. Luego, casualmente, mencioné los senderos. Si buscas explorar, los caminos del oeste son los mejores para esta época del año. Buena visibilidad, terreno estable. Evitaría el sector noreste, sin cobertura de radio, navegación complicada, no vale la pena. Gracias por el consejo, dijo. Aprecio la ayuda. No hay de qué. Eso es lo que estamos aquí para hacer. Torre 7, fuera. Dejé el auricular y sentí el familiar peso de la responsabilidad. Otro a quien debía proteger sin poder contarle por qué. La tarde pasó tranquilamente. Actualicé mis registros meteorológicos, busqué humo y seguí trabajando en mi último proyecto, lo que llamaba mi manual codificado. La jubilación se acercaba en solo unos meses, y me había estado debatiendo sobre qué hacer con todo mi conocimiento. No podía simplemente irme y dejar a otros vulnerables. El manual parecía lo suficientemente oficial. En su portada se leía, protocolos de seguridad del servicio forestal y mejores prácticas. Dentro, disfrazaba mis advertencias como procedimientos estándar. Evitar patrullas en el sector noreste después de las 6 horas debido a peligros de navegación y limitaciones en las comunicaciones. Reportar cualquier fenómeno lumínico inusual inmediatamente a la oficina del distrito. No investigar sin apoyo. El mantenimiento anual de la Torre 12 será realizado solo por equipos especializados. El personal estándar de vigilancia no está autorizado para acceder a esta ubicación bajo ninguna circunstancia. Cada entrada contenía la verdad oculta tras un lenguaje burocrático. ¿Sería suficiente? ¿Alguien siquiera lo leería? No lo sabía, pero era la mejor solución que se me ocurrió. Al caer la tarde, cerré las cortinas y aseguré las cerraduras, siguiendo el mismo ritual que había realizado miles de veces. Esa noche, la radio permaneció en silencio. A veces me preguntaba si la entidad sabía que la estaba escuchando, si deliberadamente retenía las comunicaciones para hacerme dudar de mí mismo. 3 meses antes de mi retiro, decidí que necesitaba hacer algo más que dejar atrás un manual. Necesitaba preservar la evidencia, la verdad completa para cualquiera que tuviera el valor o la mala suerte de necesitarla en el futuro. Pasé semanas organizando mis diarios, mapas y grabaciones. Transferí los archivos digitales a múltiples formatos, unidades USB, CDS, incluso copias impresas. La tecnología cambia, pero el papel perdura. Escribí un resumen completo de todo lo que había aprendido sobre la entidad, sus patrones, sus limitaciones, sus métodos de caza. Incluí cada coordenada donde había documentado actividad, cada frecuencia donde había recibido transmisiones, cada fecha de avistamientos incrementados. Luego, una mañana clara de martes,
tomé un día personal y conduje al lugar que había evitado durante 12 años, la entrada de la cueva. Estacioné mi camión a una distancia segura y caminé durante el día, llevando un recipiente metálico impermeable con toda mi evidencia dentro. El bosque ahora se sentía diferente. Había aprendido a leer sus advertencias. El silencio antinatural, la sutil anomalía de la vegetación, la forma en que la luz se filtraba extrañamente a través de los árboles. Reconocí las señales y mantuve la guardia alta. El claro se veía como lo recordaba, aunque los árboles parecían inclinarse aún más de forma antinatural hacia afuera. La entrada de la cueva seguía oscura e inhóspita. No me acerqué directamente. En su lugar, encontré una hendidura en una formación rocosa cercana, bien oculta, pero encontrable si alguien sabía qué buscar. Colocé mi recipiente dentro y sellé la abertura con rocas y tierra que no parecerían alteradas para los observadores casuales. Antes de irme, clavé un pequeño marcador metálico en un árbol cercano. Nada obvio, solo un triángulo simple que coincidía con un símbolo en mi manual codificado. Si alguien seguía mis instrucciones, lo encontraría. Si no, la información aguardaría. No me quedé mucho tiempo. El bosque se sentía demasiado vigilante, demasiado consciente de mi presencia. Regresé a mi camión y me fui, sintiéndome al mismo tiempo más ligero y más pesado. Había hecho todo lo que pude. Mi última semana en la Torre 7 llegó más rápido de lo esperado. Había pasado 32 años en el servicio forestal, 15 de ellos en esta torre. A pesar de todo, sentía un extraño apego al lugar. Había sido mi prisión y mi fortaleza, mi carga y mi propósito. En mi último día, realicé mi recorrido matutino por última vez. Empaqué mis pertenencias personales, no mucho después de todos estos años, y dejé mi manual codificado sobre el escritorio para mi reemplazo. Ya lo había archivado oficialmente con la oficina del distrito, asegurando que existieran múltiples copias. Eché una última mirada alrededor de la plataforma de observación, recordando la primera llamada por radio de Sawyer hace 12 años. Me pregunté, no por primera vez, si podría haberlo salvado de alguna manera. Si debería haberle advertido más claramente sobre las luces, si debería haber contado la verdad completa a pesar de las consecuencias. Pero esas preguntas no tenían respuestas. Y ya había hecho las paces con eso, lo mejor que pude. Cerré la Torre 7 tras de mí por última vez y bajé las escaleras de metal hacia mi camión. El bosque se extendía ante mí, hermoso y terrible en sus secretos. Yo había sobrevivido. Lo había documentado. Había hecho todo lo que pude para proteger a otros de él. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor cómo la torre se hacía cada vez más pequeña a lo lejos. Llevaba la carga de saber lo que acechaba en el bosque, pero encontraba una medida de paz al haber sobrevivido para contar la historia. Aunque la historia completa permaneciera oculta en un recipiente metálico, esperando que alguien más la encontrara. Miré largo y cuidadosamente el océano a través de la ventana de mi sala. Las olas llegaban, constantes y predecibles. Nada como las sombras cambiantes de un bosque al anochecer. Ese era el motivo de mudarme aquí. La apertura, el horizonte que se extendía sin interrupción hasta el borde del mundo. No había árboles que bloquearan la vista. No había lugares oscuros donde las cosas pudieran esconderse. 5 años de jubilación, me había sentado en una rutina que me mantenía cuerdo. Caminatas matutinas por la playa, café en el diner, donde me conocían como el tipo callado que solía trabajar para el gobierno, lo suficientemente cerca de la verdad. A veces arreglaba cosas por el pueblo. Trabajos pequeños de carpintería que mantenían mis manos ocupadas y mi mente distraída. Las pesadillas habían pasado de ser semanales a mensuales, luego a visitantes ocasionales no deseados. Apagué la televisión y me dirigí a la cocina, más por el ruido de fondo que por cualquier otra cosa. Las noticias locales murmuraban sobre regulaciones de pesca y eventos del pueblo. Escuchaba a medias mientras preparaba el almuerzo. El ritmo mundano de picar verduras, una comodidad que nunca dejé de valorar. Oficiales del Servicio Forestal están investigando la desaparición del guardabosques David Mercer en el Bosque Nacional Cascade.
Mercer fue escuchado por última vez durante un chequeo rutinario de radio hace 3 días. El cuchillo se detuvo a mitad de corte. Me giré hacia la televisión. Los equipos de búsqueda no han encontrado rastro del guardabosques desaparecido. Esta es la primera desaparición en la zona desde que un vigía desapareció sin explicación hace 17 años. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras el reportero continuaba. De pie en una cabecera de sendero que reconocí demasiado bien. Detrás de ella, se erguía la Torre 9. No la 12, que sabía que seguía cerrada y vacía, sino la 9. Un sector que siempre había sido seguro, siempre había sido normal. Me senté con fuerza en una silla de cocina, olvidando las verduras. El bosque debía estar contenido. La entidad, fuera lo que fuera, siempre se había centrado alrededor de la Torre 12 en el sector noreste. Lo habíamos mapeado, seguido. Yo había pasado 12 años documentando sus límites. Y ahora, alguien más había desaparecido de un área completamente diferente. Apagué la televisión y me senté en silencio, intentando calmar mi respiración. Tal vez no fuera nada. Las personas se pierden en los bosques nacionales todo el tiempo. Se desvían del sendero, caen en barrancos, se encuentran con osos. Había un centenar de explicaciones normales que no tenían nada que ver con luces rojas o portales o cosas que no deberían existir. Pero yo sabía mejor. Había pasado demasiados años escuchando las voces en la estática. El timbre de la puerta sonó, sorprendiéndome tanto que volqué un vaso. El agua se derramó por la mesa mientras miraba la puerta, sin esperar a nadie. Rara vez tenía visitas. Eso también era por diseño. A través de la mirilla, vi una cara que no había visto en 5 años. Más vieja, con más canas y líneas más profundas, pero inconfundible. Abrí la puerta. Bonnie. Hola, Russell. Bonnie Doyle estaba en mi porche, su postura aún erguida como la del servicio forestal a pesar de su propia jubilación hace 3 años. ¿Puedo entrar? Sabía más de lo que te he contado sobre la Torre 12, sobre los incidentes. Mis manos se apretaron alrededor de la taza de café. ¿Cuánto más? Preguntó ella. Suficiente. Ella miró hacia abajo. No todo, pero lo suficiente para saber que tus advertencias no eran paranoia. La administración siempre supo que algo estaba mal en ese sector. Solo les resultaba más fácil clasificarlo como fallas individuales, crisis nerviosas, abandonos. 6 personas desaparecieron antes de Sawyer, dije. Y ahora otra más en un sector diferente. 7 en total antes de este. Hubo un trabajador de mantenimiento en 1965 que mantenemos fuera de los registros oficiales. La voz de Bonnie estaba firme, pero sus dedos temblaron levemente contra su taza. Lo siento, Russell. Debería haberte escuchado cuando intentaste advertirnos. Pasé años enfadado con Bonnie y la administración por ignorar mis informes, por tratarme como si estuviera inestable. Ahora, frente a su confesión, me sentía vacío más que vindicado. ¿Por qué estás aquí, Bonnie? Ella sacó una carpeta de su bolso. Por esto. Dentro estaban impresos reportes meteorológicos, registros de incidentes y notas de los guardabosques de los últimos 5 años, todos con pequeñas referencias a fenómenos que reconocí al instante. Fallos en el equipo, irregularidades con las brújulas, interferencias en las radios. Pero las ubicaciones estaban equivocadas. Los patrones se habían desplazado, extendiéndose desde el sector noreste como ondas en un estanque. Está avanzando, dije en voz baja. O creciendo. El personal actual no ve el patrón. No saben qué buscar. Bonnie cerró la carpeta. Pero yo sí. Después de que te fueras, comencé a prestar atención a las cosas que documentaste. No porque creyera totalmente, sino porque no estaba segura de que estuvieras equivocado. Asintió. El nuevo guardabosques, Mercer. Reportó luces inusuales el día antes de desaparecer. El informe fue registrado, pero desestimado.
Le dijeron que probablemente eran linternas de excursionistas fuera de ruta, como a Sawyer. Como a todos ellos. ¿Por qué no lo advertiste? Pregunté, con ira finalmente surgiendo. Lo intenté. Llamé a su supervisor. Me dijeron de manera muy firme que el personal retirado no debía interferir con las operaciones actuales. La mandíbula de Bonnie se tensó. Para cuando decidí ir yo misma, él ya se había ido. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando el océano tranquilo y seguro. Durante 5 años había estado libre del bosque y sus horrores. Había construido algo que se asemejaba a una vida normal. Las pesadillas casi habían desaparecido. ¿Qué quieres de mí, Bonnie? Quiero que me ayudes a advertirles. La nueva generación no tiene idea de lo que están enfrentando. Me reí sin humor. No me escucharon cuando trabajaba allí. ¿Por qué me escucharían ahora? Porque esta vez somos dos y porque tengo acceso a algo que ellos no conocen. Ella se levantó. Russell, sé que dejaste toda tu investigación oculta en algún lugar de ese bosque. Eres demasiado meticuloso como para no haber guardado registros más allá de los oficiales. No dije nada, pero mi silencio fue suficiente confirmación. Necesitamos esa evidencia. Necesitamos mostrarles que esto no es nuevo, que hay un patrón que se remonta a décadas. Necesitamos hacerles entender antes de que más personas desaparezcan. Me giré hacia ella. Y si aún así no nos escuchan, si deciden que somos solo dos viejos locos de los bosques, al menos lo habremos intentado. La expresión de Bonnie se suavizó ligeramente. Pasaste 12 años documentando esa cosa, Russell. Sabías que algún día alguien tendría que saber lo que aprendiste. Tenía razón. Había escondido mis registros completos precisamente por esta razón. Porque algún día, la entidad haría algo que no podría ser ignorado ni explicado. Solo no había esperado que sucediera en mi vida. Pensé que sería la lucha de otro. Necesito pensarlo, dije finalmente. Esto no es algo que pueda, simplemente. Un sonido de estática en el dormitorio me interrumpió. Un sonido que no había escuchado en 5 años, pero reconocí al instante. Radioactiva. Bonnie también lo oyó, su cabeza giró hacia el pasillo. ¿Es eso imposible? Susurré, ya moviéndome hacia el dormitorio. Mi vieja radio del servicio forestal estaba en la parte superior de la estantería del armario, desconectada y sin batería, guardada solo como un recordatorio. Nunca la tiré, pero nunca la encendí tampoco. No podía soportar escuchar las voces que aún pudieran estar atrapadas. Pero ahora crujía con estática, volviéndose más fuerte mientras entrábamos al dormitorio. Bonnie permaneció en la puerta mientras me acercaba lentamente al armario, mi corazón golpeando fuerte. La estática se aclaró de repente, reemplazada por una voz que no había escuchado en 17 años, salvo en pesadillas. Clara, como si estuviera de pie junto a mí, sin la distorsión que siempre acompañaba las transmisiones anteriores. Está avanzando, Russell. Las puertas se están abriendo en nuevos lugares. Necesitas contarles lo que se viene. La voz de Sawyer, no fragmentada ni distante, sino clara y urgente. La radio se silenció. Me quedé paralizado, mirando la estantería del armario. Eso era él, ¿verdad? Preguntó Bonnie suavemente. El guardabosques que desapareció de la Torre 12. Asentí, incapaz de hablar. ¿Cómo es eso posible? La radio ni siquiera está conectada a nada. De la misma manera en que todo esto es posible, dije, mientras tomaba la radio y confirmaba lo que ya sabía. No tenía fuente de energía, ni baterías, completamente desconectada. Las reglas que entendemos no aplican a lo que sea esto. El rostro de Bonnie palideció. ¿Qué quiso decir con que las puertas se están abriendo en nuevos lugares? Significa que estamos fuera de tiempo, dije, dejando la radio y girándome hacia ella. La entidad está expandiendo su territorio. Lo que estuvo contenido en el sector noreste durante décadas se está extendiendo,
y según tus informes, ha estado ocurriendo gradualmente durante años. Caminé pasto ella hacia la sala, mirando el océano una última vez. La tranquila retirada que había construido se había acabado. Tal vez siempre había sido temporal, una pausa antes del enfrentamiento final que había estado evitando. Necesito mapas, dije, ya catalogando mentalmente lo que necesitaría. Los actuales y acceso a Internet del Servicio Forestal para ver todos los informes de incidentes de los últimos 5 años. Puedo conseguir eso, dijo Bonnie, siguiéndome. ¿Qué más? Mis diarios. Guardé copias de todo. Y equipo, brújula, GPS, radios. Me giré hacia ella. Pero deberías saber a lo que te estás metiendo, Bonnie. Esta cosa, me recuerda. Me conoce. Volver allí pone un blanco en mi espalda. En nuestra espalda, corrigió ella. Voy contigo. Quise discutir, pero la determinación en sus ojos me detuvo. Está bien, pero lo haremos a mi manera. Seguiremos los protocolos que desarrollé. Sin atajos, sin heroicidades. De acuerdo, dijo, tomando mi manual codificado de la mesa de café. ¿Cuándo salimos? Mañana por la mañana. Necesito esta noche para prepararme. Después de que Bonnie se fue con una lista de suministros que debía reunir, me quedé en la sala mirando la vida que estaba a punto de abandonar. La rutina segura y predecible. La vista al océano sin ningún lugar donde esconderme. Comencé a empacar meticulosamente. Ropa, botiquín de primeros auxilios, linternas con baterías de repuesto, los diarios de respaldo que había guardado en una caja de seguridad bajo mi cama. Mis manos se movían automáticamente mientras mi mente repasaba todo lo que sabía sobre la entidad. Todo lo que había aprendido en esos 12 años de observación. El bosque siempre había sido mi responsabilidad. Desde mi primer día como vigilante hasta mi último, había tomado esa tarea en serio. Ahora entendía que nunca realmente terminó. Algunas responsabilidades no se pueden dejar, no importa cuán lejos corras. Cargué mi camión mientras el sol se ponía, asegurando mapas y equipo en la parte trasera. Mañana regresaría a las montañas que había evitado durante 5 años, de regreso al bosque donde las pesadillas cobraban vida. Sabía el peligro. Sabía que la entidad me recordaba y me estaría esperando. Pero también sabía que era el único que podría salvar a otros de la suerte de Sawyer. El único que entendía lo que enfrentábamos. El bosque me llamaba para un último enfrentamiento. Y esta vez iría preparado para luchar.